Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Tzedkem Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Bueno, vamos a hacer Bolet Priya Geffen, aquel que tiene vino. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Bolet Priya Geffen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyah bidvaro. Lechaim, lechaim. Bueno, antes que me olvide, encendido de velas hoy 19 y 15 horas en Buenos Aires, ¿sí? Bueno, justamente estaba leyendo los otros días sobre una actitud que el Rebbe tenía con respecto a todo el tema del holocausto, que él por lo general no hablaba mucho al respecto, si bien él había perdido familiares y demás, pero como que él siempre pensaba en positivo, ¿sí? Obviamente no negaba lo que pasó, ni mucho menos él perdió mucha familia allí, pero él trataba siempre de enfocarse en lo positivo, siempre enfocarse en lo positivo. A pesar de ello, voy a contar un cuento hoy que escuché, que tiene que ver un poco con el holocausto, pero con algo que sucedió muchos años después. Esta historia la conocía, la volví a escuchar hoy, y la verdad que es increíble, es una historia increíble. Cuenta que había un rabino hace unos 35 años, no, perdón, había un rabino hace varias décadas atrás que fue enviado por el Rebbe a los suburbios de Brooklyn para hacer Sheliach. Entonces, ahí en ese lugar donde él llegó, había un templo venido a menos, que era el que le habían asignado a él para trabajar. Entonces fue a ver el Beit Knesset, fue a ver el templo, y estaba realmente destruido, necesitaba reformas absolutas. Bueno, empezó con el trabajo de las reformas y demás, hasta que las obras iban avanzando y él calculó que para Purim, con una fecha como hoy, él iba a llegar a poder hacer las tefilot, los rezos de Purim y la comida de Purim y demás, iba a poder llegar a hacerlo en el templo. Bueno, cuenta que Purim, sabemos que en Estados Unidos es pleno invierno, o sea, es, digamos, bien invierno, y estaban avanzando bien las obras, pero faltaba ya una semana para Purim, dice que vino una tormenta terrible que duró 2 días, y la tormenta arrasó con todo, y entre otras cosas provocó unas grietas en el techo de la pared del templo, justamente la pared que da hacia el este, donde habitualmente se coloca el Sefer Torah, ¿sí? O sea, como la pared más importante, donde todo el mundo está mirando hacia esa pared, el este. Dice que empezó a ver que entraba agua, había una gotera, y ya imaginó que no iba a poder cumplir con el sueño ese de inaugurar el templo en Purim. Bueno, como sea, se estaba volviendo hacia la casa, y dice que en su camino de vuelta a la casa pasa por un bazar, y le llamó la atención un mantel. Le llamó la atención un mantel bordado con un gran Maguen David, una estrella de David. Entró a verlo. Era un bazar que vendía aparentemente cosas usadas, era todo para beneficencia. Bueno, vio el mantel lo abrió, se lo mostraron y digamos, se imaginó que podía usar ese mantel que tenía toda una temática judía para tapar la pared que estaba con el problema de la gotera. Compra el mantel y dice que va corriendo hacia el templo, y en el camino hacia el templo ve que hay una mujer mayor que está tratando de tomar el colectivo y no alcanza el colectivo.
Y ahí el colectivo no es como acá el 68 en Santa Fe, el 152, que pasan 3 por minuto. Vienen con horarios. Dice que eran un suburbio. El próximo colectivo que tenía que esperar la mujer esta, faltaban 45 minutos. Entonces el rabino lo que hizo fue invitarla, le dijo, señora, ¿por qué no viene al templo a guarecerse, a resguardarse del frío? Estaban en plena tormenta. Entonces, bueno, la mujer lo acompaña, la señora mayor. Le dice, bueno, que se quede sentada, siéntese. Y él empieza a dedicarse a lo que él fue a hacer. Tomó una escalera, empezó a ponerle el mantel ese con el Maguen David, y la mujer lo miraba y él nota que la mujer se empieza a acercar y se pone a mirar el mantel y le pregunta qué le parece, si siente cierta curiosidad, por qué lo mira así. Y la mujer le dice, ¿te podrías fijar si en el lado posterior tiene grabado tal EGB, creo que le dijo, no sé, tales letras? Entonces el rabino mira y efectivamente tenía grabado eso en la parte posterior. La mujer le dice, ¿cómo sabe? El rabino le pregunta, ¿cómo sabía de esto? Le dice, no, porque ese mantel, te voy a contar, lo bordé yo, lo tejí yo ese mantel. Estábamos en Polonia antes de la guerra, o sea, en plena guerra, y nos queríamos escapar, y mi marido me dijo que me fuese, porque se ve que no tenían la posibilidad de irse juntos, y que él me iba a seguir. Bueno, fue la última vez que lo vi. Eso fue hace 35 años, no lo volví a ver nunca más. El rabino escucha esta historia, imagínense lo primero que hace, que hubiese hecho cualquiera. Señora, ¿quiere llevarse el mantel? O sea, se lo devuelve, un recuerdo de la mujer. Le dice, no, de ninguna manera, me gustaría que quede ahí en el templo como adorno, como un recuerdo. Bueno, y así fue, el rabino le ofrece llevarla a la casa, le dice, no, mira, vivo en Staten Island, se ve que era lejos. Dice, no hay problema, te llevo hasta tu casa. La llevó a la casa, la dejó en la casa, volvió al templo. Bueno, volvió, finalmente el templo quedó prolijo, quedó bien. Y así fue que la noche de Purim se hizo la ceremonia de Purim, se leyó la Megilá, después se hizo la comida festiva, la comida de la noche de Purim, que no es la festiva es al otro día, pero se hizo una comida también. Y cuando el rabino, imaginémonos, era un templo recién reinaugurado, no habría mucha gente, el rabino y su esposa están despidiendo a la gente en la puerta del templo. Y cuando están por cerrar, notan un señor que se quedó ahí sentado como paralizado. Se acerca al hombre y le pregunta, decime qué pasa, ¿necesitas algo? Dice, no, ese mantel, dice, ¿de dónde salió? Dice, no, lo compré acá en un bazar. Dice, bueno, ese mantel lo tejió, lo bordó mi señora, dice. Ese mantel lo bordó mi señora. ¿La habían escuchado la historia esta una vez? Bueno, yo la había escuchado, hoy la escuché de nuevo. Este mantel lo bordó mi señora. Bueno, dicho eso, el rabino lo agarra al hombre y dice, me tenés que acompañar a un lado. Lo lleva a Staten Island, a la casa donde unos días antes había llevado a la mujer. Bueno, después de 35 años se reunieron. Después de 35 años, gracias a ese mantel, se reunieron. ¿Y por qué cuento esta historia que la escuché hoy contada por un rabino? Y él contaba como que uno ve las cosas y piensa que las cosas son casualidades, ¿sí? Muchas veces vemos cosas, estuvimos estudiando sobre Purim, y el tema de que Purim puede ser que uno se engañe y piense que todos fueron eventos casuales que se fueron encadenando. Si uno lee la Megilá, cuenta que Mordejai descubrió un complot para matar al rey. Ese complot, bueno, él lo delató y pudieron agarrar a los que estaban tramando matar al rey, los mataron. Eso se quedó escrito, quedó registrado en los anales del reino. Y la noche anterior a la reunión de Amán con Mordejai, que estábamos hablando recién con Adrián, el rey no pudo dormir
y pidió que le lean cuentos, que le lean, que le traigan el libro de las historias del reino, así él podía dormir, que le contaran una historia. ¿Y qué historia le cuentan? Le cuentan la historia que Mordejai le salvó la vida. Y él pregunta, ¿y cómo le pagué a Mordejai? ¿Le dimos algún honor a Mordejai por eso? Dice, nada, acá no consta nada, no le dimos nada. Y cuando sucedió eso, fue lo que estábamos hablando antes con Adrián, entra Amán y el rey le pregunta, ¿qué harías vos con un súbdito que te es fiel? Y el rey le dice todos los honores que le tiene que hacer, y Amán, pensando que se refería a él, le dice todos los honores que él como rey le haría a su mejor súbdito. Y agarra al rey y le dice, bueno, hacé todo eso que dijiste, no dejes pasar ni una palabra de lo que dijiste y hacelo con Mordejai. Entonces, bueno, uno puede ver todo esto como eventos casuales, que casualmente el rey no durmió, que casualmente le leyeron esa parte de la historia, que casualmente Amán entró en esa historia. En ese momento, ¿cómo se llama la Megilá? ¿Cómo se llama el texto de Purim? Esther, por la reina Esther. Pero Esther en hebreo, si lo escribimos con la letra Hei en vez de la letra Aleph, que son las dos mudas, vos podés escribir Esther con la Aleph, que es una muda, y Esther con la Hei, Hester, ¿sí? Que también es muda. ¿Cuál es la diferencia? Esther con la Hei significa ocultamiento. ¿Por qué se llama la Megilá Esther? Porque si vos querés, si vos no te fijas bien, la Megilá no te muestra ningún milagro abierto, ningún milagro revelado. Está todo oculto en la Megilá. No solamente que está oculto el milagro, está oculto el nombre de Dios. Sabemos que en la Megilá en ningún momento lo nombra Dios. Es una cosa totalmente extraña. Y este es un poco el mensaje que tenemos que llevarnos de Purim, ¿sí? O sea, el mensaje que tenemos que llevarnos de Purim es saber que todo lo que pasa es porque Dios lo está manejando. No hay nada, así como contamos esta historia de esta pareja que se reunió después de tantos años por hechos, eventos aparentemente totalmente desconectados uno con el otro, hasta que finalmente se encontraron. ¿Por qué no me gusta contar historias del Holocausto? Porque hubiese preferido que no suceda el Holocausto y no tener historias para contar, obviamente. Pero bueno, fue una historia que la verdad que me impactó dentro de las muchas historias, por lo menos con un final relativamente feliz. Entonces, como que el mensaje de Purim es ese. Podemos ver todo como algo natural. Podemos ver todo como que nadie está manejando el mundo. Y en Purim nos muestra que detrás de todo eso que parece que son cosas casuales, fortuitas, está la mano de Dios. Y Dios está oculto, de hecho no se lo nombra en la medida. Algo muy extraño, no se lo nombra absolutamente en ningún momento, pero sabemos que ahí está Hashem, ahí Dios está oculto. Y algo que quería, que me quedó en el tintero el otro día, pero quería cerrar la charla de Raba y Rabizeira, porque una de las preguntas que habíamos hecho, esto no tiene nada que ver con lo que hablamos ahora, pero sí con Purim, una de las preguntas que habíamos hecho es cómo es que Raba lo vuelve a invitar a Rabizeira sabiendo que podía provocarle un trance espiritual que lo matara. Lo que pasa es que Raba, el Rebbe explica, él pensó que de un año al otro Rabizeira se había elevado ya espiritualmente a un nivel que sí podía resistir los secretos que él le iba a revelar, que le debemos a Gustavo la explicación de qué se trataba. Ahí está con el video apagado, pero sabemos que está ahí. Entonces, eso se lo debemos a Gustavo. Pero bueno, como que también el mensaje es ese, el mensaje de la historia de Raba y Rabizeira, que uno siempre tiene que también pensar en crecer espiritualmente, ¿sí? Y eso es lo que pensaba Raba sobre sí mismo, y obviamente también pensaba del otro Yehudí, que el otro Yehudí también iba a crecer espiritualmente. Entonces, no conformarnos con lo que hicimos hasta el día de hoy, sino saber que tenemos siempre algo más por delante para aprender. Entonces, bueno, que estas enseñanzas nos acompañen en todo el año, que tanto el tema de poder ver, de poder crecer espiritualmente y no conformarnos con el punto hasta donde llegamos, y también el hecho de poder ver y de saber que en cada cosa que sucede, que nos sucede a nosotros, todo está manejado por Hashem. No hay gobiernos que manejen las cosas,
no hay ministros que manejen las cosas, ni Amán, ni Ahasverosh, ni en esa época, ni en esta época. ¿Sí? Todo el que maneja las cosas es Hashem, y los que más podemos influenciar en Hashem con nuestras acciones somos nosotros, que somos los hijos primogénitos de Hashem. Entonces, Lejaim, Shabbat Shalom, Jaime, que tengan gracias, Koyach. un buen Shabbat. Jaime, gracias. Joel, gracias a todos. Shabbat Shalom. A ustedes. Shabbat Shalom a todos.